Hola, muy buenas tardes. En nombre de Valparaíso Ediciones y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Instante Visual de Fernando Díaz. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Fernando Díaz, de Andrea Montiel, de Horacio Barajas y de Jesús Hernández. Antes de darle la palabra, en este caso, a los presentadores y al autor, quisiera leer sus reseñas biográficas. Jesús Hernández, en 1994. Ha participado en el taller Tinta Libre de la poeta Andrea Montiel, lugar donde conoció al poeta Fernando Díaz Cid. Ha participado en el taller Cómo contar una historia, el tono, la forma y el estilo de la escritora Aura García Junco. Fue parte del taller de teatro de la Biblioteca México por 2 años, dirigido por la directora Sandra Félix, donde participó en la puesta en escena Reminiscencias, Retratos de Familia, presentada en el foro polivalente Antonieta Rivas Mercado. Ahora colabora con el grupo de poesía con Fernando Díaz Cid y Horacio Barajas. Es entusiasta del cine, la música y la pintura. Horacio Barajas Cárdenas terminó la carrera de pianista concertista en el Conservatorio Nacional de Música y desde temprana edad ha incursionado en la creación literaria. Se formó en el taller de poesía impartido por Iván Portela Bonachea en Casa Lan, 2014, así como en el curso de creación literaria a cargo de Óscar de la Borbolla, en la Cafetería El Péndulo, 2017. También fue miembro del taller Tinta Libre, dirigida por la maestra Andrea Montiel Rimuch. En mayo de 2019 publicó su primer libro de poesía sobre haiku, Cuna de Instantes, bajo el sello de la editorial Trajín. En 2020 participó en las antologías de nanocuentos y cuentos infinitesimales de la editorial Piedra y Campana, dirigida por Norma Macías. Andrea Montiel, nacida en la Ciudad de México. Antes de ejercer su definitiva vocación e inclinación hacia las letras y la poesía, cursó la carrera de Psicología y el posgrado de Maestría en Psicología Social en la UNAM. Además, realizó estudios de especialización en los Estados Unidos e Israel. Trabajó en diversas instituciones y universidades. Fue investigadora en el Colegio de México, además de guionista, coordinadora y conductora de varios programas culturales en la televisión mexicana. Desde 1983, su inclinación hacia la literatura es definitiva, dedicándose a ella a tiempo completo. Dirigió los talleres Jorge Cuesta del Departamento de Literatura de Limba y el de Creación Poética, en la Asociación de Escritores de México. Es autora de más de 15 libros de poesía, algunos en edición bilingüe español-francés, y muchos de sus poemas han sido traducidos al inglés y al italiano. En repetidas ocasiones ha participado en encuentros y eventos internacionales de poesía, ferias del libro, conferencias y lecturas en México, poetas del mundo latino, en España, Cuba y Quebec. Desde hace más de 15 años imparte su taller Tinta Libre, escribir poesía y crear tu libro de poemas en la Cafetería El Péndulo y también de manera particular. De estos talleres ya han sido publicados 20 de sus alumnos talleristas. Además ha coordinado la publicación de 4 antologías tituladas Bichos en Vitrina. Entre sus títulos más recientes están Temporal sin tiempo, La casa errante, Vapor de mármol, Silencio impostor, Desde el olvido, Cementerio inolvidables, La niña de Orión y Flor ósea. Y, finalmente, Fernando Díaz Cid nació en la Ciudad de México en un jueves con lluvia. Es poeta en ciernes, pintor de la periferia y semiólogo dudante. Cursó la maestría en semiótica y ha fortalecido su formación con diversos diplomados especializados, entre ellos Cartografía del Pensamiento Contemporáneo, Semiótica y Literatura Contemporánea, el Taller del Poeta, Poesía Necesaria y, recientemente, el curso de Poesía Avanzado en Madrid. Su trayectoria se sustenta en una sólida preparación en pensamiento contemporáneo y teoría literaria, orientando sus búsquedas en la exploración del lenguaje y la imagen. Ha publicado en México y España los libros de poesía Paroxismo Sutil, El repliegue de los espejos, De Rubios del Vacío y ahora Instante Abisal. Participó en el más reciente Festival de Poesía de Madrid y es miembro de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, además de colaborar con la Confederación Internacional de Escritores en distintas ferias del libro. Hoy continúa su exploración poética. Habita la fisura del signo, colecciona instantes y se reinventa con cada verso. Bienvenidos.
Pues, muchas gracias a todos. En primer lugar, muchas gracias a ustedes que están aquí y vinieron a la presentación de este libro. Muchas gracias a la librería Bonilla por permitirnos este hermoso espacio, a Valparaíso Ediciones y bueno, a mis colegas que están aquí, a Andrea, a Horacio y a Jesús. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Quiero comenzar, como es mi costumbre en las presentaciones, leyendo una serie de poemas. El primer poema que les voy a leer tiene un tema de que nos encontramos muy alejados en la actualidad. Actualmente hemos perdido mucho la capacidad de asombro. El poema se titula Tauma. Con aromas de roble escucho la tarde sereno. El tiempo adormece y se agruma. Del celeste penden hilos de lluvia, repiqueteantes y firmes. Las nubes flotan sobre su relegada sombra. El día sostiene a la noche para que no descienda con sus manos de gobierno. Siento el trinar de los vencejos y entre la luz redonda de crepúsculo palpo lo que se esconde. Este paisaje, desde sus veredas pulsantes, no me mira, me ignora. En este viaje, en el cual estamos todos, siempre tenemos momentos de vulnerabilidad. Este poema se titula Concilio de Espumas. En el mismo instante en que enfrento a un concilio de espumas, sepulto a la rutina bajo los cienos del etero, y se embellece la vereda de los exhaustos. Lacero témpanos de esquirlas y diluyo al ciclón con energía entre el escombro. Como navío osado, escucho en mi fragilidad emblemas que se esfuman ante la estoica mirada de la cordillera. ¡Ay! Gracias. Hay actos que son de bondad y al mismo tiempo incluyen cierta violencia. Este poema se titula Impaciente. En cada parpadeo percibo tus angustias entre lamentos que reclaman la nulidad de tu palabra. Te sabes breve. Busca reducir el fastidio de los destellos, olvidar el aroma que emiten las flores heladas y expeler el dolor con tu clemencia. Viajas sin moverte entre los espacios, en esa idea por ser libre, fuera de esta prisión de sábanas y paredes. Desconsolado, sobre almohadones mohínos, tu violenta mirada exige un acto de bondad con tu eutanasia. Muchas gracias. Ahora, para continuar con esta presentación, Jesús Hernández nos va a decir unas palabrillas. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Antes de compartirles mi experiencia y, bueno, ideas acerca del libro de Fernando, quisiera que reflexionemos un poco acerca del lugar que habitamos. Creo que es importante pensar en el territorio que experimentamos y que vivimos. El mundo se encuentra en un constante conflicto por el territorio. Ya lo vemos en todas las noticias y es nuestra actualidad. Entonces, quiero hacer algunas preguntas para que reflexionemos mientras hacemos la lectura. La primera sería, entonces, no sabemos si el territorio tiene vida propia o son quienes lo habitan los que le otorgan esta característica. ¿Son los lugares y espacios que habitamos los que condicionan nuestras personalidades? ¿Estamos supeditados al caos por vivir en una ciudad? ¿O estamos condenados también a internalizar toda la violencia, la marginación, la celeridad de la vida, la histeria colectiva, gentrificación y, bueno, todas las que podamos enlistar? Es conveniente que reflexionemos sobre esto porque es de mi interés que lo hagamos, ya que mi lectura de Instante Abisal se encuentra en el territorio que habita. Creo que Instante Abisal describe una ciudad o el testimonio de habitar una ciudad. Los instantes que suceden en esta, y ya sea de manera exterior, nosotros con la ciudad, con el territorio, o nosotros en nuestro interior, con nuestra propia experiencia. Siento que este libro nos invita a habitarlo, nos permite experimentar un lugar, y puede parecer una experiencia abrumadora de cierta manera la ciudad, pero creo que estamos tan acostumbrados a esta vorágine continua
que nos podemos sentir cómodos. Entonces quisiera retomar justamente los poemas que nos acaba de leer Fernando en algunos versos. El primero que quiero abordar sería Tauma. Los últimos versos los repetiré. Siento el trinar de los vencejos y entre la luz redonda del crepúsculo palpo lo que se esconde. Este paisaje desde sus veredas pulsantes no me mira, me ignora. Siento que justo la ciudad, si algo hace es ignorarnos y ignorar todas nuestras necesidades, y pues ahí está haciéndonos marginales de lo que pasa. Después también el impaciente tenemos viaja sin moverte entre los espacios, en esa idea por ser libre, fuera de esta prisión de sábanas y paredes. Desconsolado sobre almohadones mohínos, tu violenta mirada exige un acto de bondad, con tu eutanasia. Realmente, aunque habitemos esta ciudad y vayamos de un lado a otro, pues estamos atrapados en toda esta urbe, en todo este movimiento, una rueda que gira y gira, y pues no podemos darle otra cosa a la ciudad más que nuestro propio sacrificio, y así lo podemos llamar. O bueno, no sé qué piensas al respecto de esto. Era una ciudad donde hay más de 20 millones de habitantes, pues claramente esto es algo cotidiano. También siento que el libro cuenta con algunas formas de experimentar la ciudad, de experimentar todo esto, y justamente el poema de Soledad en Compañía, voy a hacer lectura. Soledad en Compañía. Desde una grieta humana miro tu insolente reflejo a quemarropa. Intuyo cómo te escabulles en la resequedad de los abrazos, y brotas, con toda tu incertidumbre, ante el social reclamo. Invoco tu presencia, interpreto tus fases, y me pregunto, ¿la soledad será completa cuando me escape del insomnio? Entre murmullos escucho aquellas voces, en la reunión de las derrotas. Una cicatriz te supura, desde el hueco en sus labios. Y bueno, también debemos de pensar en que por más efímera que sea nuestra vida, dejamos algún rastro en los lugares en los que estamos. En este libro se vislumbra un concepto que me gusta mucho, que es la de sedimentación de las vidas y de las historias que se encuentran en todos los territorios. Justamente en los poemas del Huerto del Olvido y Acercanza, podemos descubrir los recuerdos y los vestigios de quienes han habitado estos territorios. En el Huerto del Olvido. De la castañeda caen las hojas por el aroma de una ausencia. El rumor infinito de los árboles no claudica ante el mutismo emposado. Un clavel emerge entre el lodo como dama de mis cenizas. Desde la torre miro la espesura y lanzo mis ojos por el borde de las nubes. Recibo con otras sensaciones la desdicha. Exploro la madeja deshojada de mi silabario descalzo. Escucho la locura que me dicta rayones entre ramas y suspiro con aire duro los estertores de mi mente. Y bueno, por último, los espacios nos transmutan y nos convertimos en parte de este territorio. Somos el territorio, ya sea que vivamos en la periferia, como bueno, es mi caso,
o en zonas céntricas o cercanas. Aunque estas transmutaciones también se convierten en resistencia. Quiero pensar que la adaptación como resistencia, no como resignación. Y creo que Fernando piensa de la misma manera, ya que nos da alguna luz en sus poemas de presagios y en la voz de resistencia. Voz de resistencia comienza con un epígrafe de Vicente Huidobro. Aúlla la montaña con olor de universo. En estos tiempos, un par de lágrimas de fuego recorren mis pupilas, cuando pasea la banalidad sobre rojas alfombras. La fetidez de su retórica diluye los senderos y los rizomas se corrompen. Sus cavidades decoran galerías en los reinos de la basura. Inmerso en esta trampa de vacíos, convoco al verso en rebeldía con el cantar de los nenúfares para demoler lo trivial. Emplazo al mar con vitalismo en la sonrisa de sus crestas y en compañía del misterio me sublimo con sus aullidos. Pues muchas gracias a Jesús por sus palabras y creo que pues sí tiene razón, ¿no? De alguna manera este libro de Instante Abisal nos acerca a hacer una reflexión de cómo vivimos los espacios y cómo vivimos los tiempos, ¿no? Ya sea en una ciudad o en otra, y de cómo a veces esos espacios y esos tiempos nos abruman y además se vuelven algo impuesto y nos habitan y nos deshabitan al mismo tiempo. Pero bueno, creo que como lo dices y lo dice el poema de Voz de la Resistencia, pues tenemos que resistir, ¿no? Y encontrar en este camino y en esta penumbra ciertas luces. Y para esto quiero leerles un poema que trata la temática de cuando la belleza se obstina en desaparecer contra todo lo que se le oponga. Se titula Pertinaz. La mancha del níspero de marzo no ha desaparecido. El detergente perdió la batalla. El clamor de los vástagos opaca al artilugio y sintoniza los rizomas de lo perpetuo. La belleza abraza su arrojo. Fulgor de una esperanza ante el inminente desgarro de nuestros bordes. 3 veces importuné las texturas. 3 veces disfruté la derrota del esfuerzo. 3 veces sucumbí a la beldad. En el escampe, un espíritu pertinaz no ceja frente a lo ajeno. Y bueno, en esta distopía de la que mencionaba Jesús, estamos llenos de olvidos, de memorias y a veces de naufragios. El silencio de la luna. Amanece la aurora y no tiene comentarios. La distopía se atrinchera en el otoño de los muelles yertos. Las olas fluyen entre la sangre en redes. Mis lágrimas fraguan en la ribera. Y entre mareas de la amnesia, un sendero de ancestros acaudala los ríos. Las horas se extravían en el sigilo que adorna marejadas. La luna calla y Bahía grita. Los náufragos claman por un recuerdo en el lamento de su espuma. Plenamar sin viento, donde las velas hieren a la membranza y aún ondean. Gracias. Bueno, para continuar con la reflexión de lo que supone este libro y lo que lleva este libro, ahora nos va diciendo unas palabras mi amigo Horacio. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, es un gusto compartir este libro. Una de las bondades de ser amigo del autor es que uno puede anticipar la lectura y como cuando va a la premier de una película, ¿no? Si yo tuviera que citar a Fernando en una epígrafe, como nosotros lo hacemos de los poetas que admiramos, me gustó algo que puede resumir lo que para mí es parte de la esencia de su poesía, que es
los siguientes versos que están en el poema Un claro del bosque. Soltaré a mi sombra para que deambule en los rincones del camino. Voy a leer un poema que voy a hilar con un tema del cual quiero hablar, que es la música. Para eso elegí uno de los dos sonetos clásicos que aparecen en el libro. Aunque parece verso libre, hay dos sonetos clásicos de forma clásica. Voy a leer Indómita hermosura. Miro tu figura con gran arrecio al recordar tu indómita hermosura, y mi voz te apasiona con ternura cuando te rememora con aprecio. Mi amor es el cauce de un río necio donde fluye una pasión con locura, intensidad de entrega que perdura, vida plena de lapsos sin desprecio. Un resuello se vierte entre tus huecos, descubro la guía de tus placeres y hallo la urdimbre de tus recovecos. Pasión entre nuestros anocheceres, donde habito tu piel con embelecos y deambulo en tus labios, donde eres. Por lo tanto, yo quisiera hablar de la música en la poesía, que me parece que siempre es un personaje que a veces sentimos, pero no identificamos. La poesía también es música. El poema, entre más, es una danza de sonidos, de entonaciones, de pulsos, de silencios. Quiero hacer un ejercicio con una palabra. ¿A qué suena la palabra Szeretlek? Que tomé prestada del húngaro para aludir a su sonido, ya que al no conocerse el vínculo de su significado, podemos escuchar únicamente su voz, esa huella que va imprimiendo en el silencio. Szeretlek. Nos dice algo, sin embargo, aunque asgamos su esencia desde la música y no desde el significado. ¿Cuánto más nos brinda el poeta cuando arropa el significado y a este lo vuelve una imagen, lo vuelve música? A propósito, la palabra Szeretlek significa te amo. Instante abisal es un recinto de voces. ¿Acaso un acantilado de imágenes que Fernando Cid arropa en cada palabra que hila, en una poética de tensión, sobre todo en el libro, entre lo sensorial y lo abstracto? En un huir y caer dentro de claroscuros, en donde por momentos la esperanza se vuelve bruma, parece que se desperdiga, y el mundo parece invertido o fracturado. Ya lo decía Jesús, la vorágine de la ciudad nos come, ¿no? Cito: es de noche bajo la luz de una mañana. Dice aquel que está por arrojarse de un edificio antes de que le nazcan alas de humo que van a escabullirse entre la cordura. Pareciera por veces la misma necesidad de sucumbir entre callejones de situaciones, de pasadizos atemporales que sortea con la espada de la pluma y un espíritu alerta, para seguir simplemente siendo, vagando por el mundo, como testigo ocular, como cómplice de la noche. Y cito algunos versos que tienen este tono opaco. El día sostiene a la noche para que no descienda con sus manos de boira. Ese temor acechante de no comprender. Y me desdibujo como polvo de mirada en la corteza del océano. Con sigilo escapo y entono lo turbio, donde el invocar muere y la nostalgia se concreta. El tiempo me persigue con manecillas que desangran el pulso de mis actos.
manan bucles de sufrimiento que nos extinguen entre las aceras. En tanto, mi ánima arbórea percibe la experiencia del vacío en su brisna de tiempo. Fueron versos extraídos de todo el libro, pero que yo acaso les encuentro el mismo tono, ¿no? A su vez, Fernando amplía el abanico del léxico para conducirnos en una atmósfera densa y atemporal que nutre cada imagen con fuerza, con un carácter dado, uno y no otro. Es decir, a veces no hay sinónimos, una palabra solo significa eso, y una es muy parecida acaso, pero usar esa palabra con ese sonido. Su ruta aparece como un ente en tránsito, nunca asentado. Ya lo dice, soy un nómada sin derrotero entre balizas. Hay desarraigo, pero también resistencia, es decir, también hay un poco de esperanza. La tenacidad con su brío nunca claudica, me honro. En mi opinión, el motor de su poesía es la sed, no el agua. La intención de Fernando Cid no es descubrir lo que todos vemos, sino palpar lo que se esconde tras la luz del crepúsculo. Es una invitación a aceptar la incertidumbre y a encontrar belleza tanto en el beso simiente como en el eco insoportable de los andenes. Concluyó diciendo que un poema, recordemos que un poema es todas sus lecturas. Es que yo entendí que, pues eso también significa. El poema, una vez que sale del libro, ya no es de él, es de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Bueno, pues como pueden ver, y lo que comentaba ahorita Horacio al final, ¿no? Cada libro tiene sus reverencias después de estar en la pluma del autor, y cada reverencia llega a cada lector de manera distinta, ¿no? Con distintos significados, y eso es lo hermoso de la poesía, ¿no? De diferencia de la narrativa, es lo que expande el lenguaje y expande todos los significados y nos hace comprender muchas cosas de la vida. Después de escuchar a Horacio, creo que tengo que leer un poema un poco con más esperanza, que habla del deseo de ver y del deseo de amar. Se titula Deseo vehemente. Sobre una tierra desigual, vuela mi pensamiento con emoción entre callejas, y mira los doseles estampados de otoño. Con sus alas ingrávidas, navega hacia nuestra pasión sin bruma, a través de conflictos salpicados con mares. Busca tu belleza en cualquier espacio. Se embarca sobre inciertas horas, donde tu beso se agota simiente. Donde tu beso se agota simiente. Conjetura que en su anhelo te crea desde la pulsión de los manantiales de tu beldad sublime. En esta sociedad de la que hablaba Jesús y también un poco Horacio, desde que nacemos parece que, bueno, me parece, empezamos con una desventaja. Siempre estamos ya de alguna manera clasificados, dónde nacemos, y de dónde somos y hacia dónde tenemos que seguir. Este poema, que aunque es un poco difícil, se titula Handicap. Mientras cabalgo, siento el fustigal de las riendas con dura hebilla. La muserola me hiere y me desdeña. Quiero cambiar mi dirección, pero con fuerza me guían a un lugar que no comprendo. Añoro la libertad del trote en el terruño. Reclamo con furia a los 7 cierzos. Un latigazo me grita que calle, que no piense, que corra hacia una meta ciega. Mi felicidad se desangra por las espuelas. Más tarde, a las 6 en punto, el aullar de un cronómetro dicta su malvada sanción. Mañana, nuevamente en la oficina, será la misma marioneta.
Bueno, para continuar, tenemos aquí la presencia de mi maestra y querida maestra Andrea Montiel, que nos va a también dar una ponencia y unas palabras. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes por la invitación. Me van a disculpar de entrada porque estoy un poco ronca, pero si me falla, les leo el texto a los compañeros para que prosigan leyendo. Cuando recibí el libro de Instante Abisal de Fernando Díaz Cid, en una de nuestras pláticas le hice varias preguntas de los conceptos relacionados con la temporalidad y sus instantes, a lo cual me respondió lo siguiente, y cito: el tiempo para mí es una dimensión en la que estamos inmersos y por ello cualquier intento de definirlo se ve inevitablemente empañado por nuestra mirada. No es un flujo dócil ni uniforme, es un transcurrir lleno de saltos que escapan a nuestro control. En esa incertidumbre adopta distintas magnitudes y sentidos. Así, el tiempo no se despliega como un mecanismo continuo ni como una corriente regular, sino una sucesión de instantes discontinuos en los que advertimos nuestro reflejo y presentimos nuestra propia finitud. El instante es un breve fulgor en este rebotar indeterminado del tiempo. Surge imprevisible, discreto, como una grieta que se abre en lo cotidiano. Es como sugiere Jorge Luis Borges, el eterno ahora, un punto de intensidad profunda que al ser contemplado desde otra perspectiva adquiere nuevo significado. La atención sobre él disuelve la indiferencia del mundo, el instante se vuelve reafirmación y recreación, un momento de decisión existencial que se sostiene por sí mismo. Y el instante abisal, es una palabra que es sinónimo de abismal, pero abisal nos puede generar otro tipo de sensaciones a la lectura. No pertenece al tiempo ordinario. Irrumpe en él y lo descoloca. Cuando aparece, la conciencia y la emoción se tensan con una fuerza que se desborda hacia lo profundo, despertando una resonancia interior que vibra de manera incesante. Es un lapso que se abisma, que se precipita hacia lo desconocido, donde lo disruptivo se insinúa en la penumbra. El tiempo se vuelve contingencia y singularidad, una caída en la hondura del ser. Termino cita con las palabras de Fernando. Y ahora le preguntaría directamente, ¿cómo fue que surgió tu libro Instante Abisal? Es una buena pregunta. Instante Abisal va surgiendo, no tiene un momento, así, una chispa que haya surgido todo el libro, sino que va surgiendo en el desarrollo de los diferentes poemas, y en los cuales encontré un hilo conductor entre todos, que es una reflexión no nada más racional, sino también emotiva, de estos momentos que hemos vivido todos, en donde vivimos una encrucijada. Vamos en nuestro camino y hay una encrucijada, hay algo que puede ser algo emotivo, algo que reflexionamos, o puede ser algo involuntario, algo que sucede nada más porque nos toca, y cambiamos nuestro camino. Esa encrucijada nos hace ser otras personas y nos hace hacer que este instante que vivimos se abisme, sea un instante muy profundo para nosotros, que pudo haber durado microsegundos o un segundo nada más. Y ese instante nos cambió completamente la manera de ser, y no solo nuestra manera de ser en el mundo y de habitarlo, sino la manera de comprender y de encontrarle al horizonte otra luz y otros colores. Y a la luz de estas palabras, descubrí que es el instante abisal donde Fernando encuentra un refugio inquietante y revelador. Un espacio donde puede sustraerse del sinsentido del ruido, para vincularse consigo mismo, resistiendo la indiferencia del mundo. Un espacio de profundidad desde el cual puede forjar un enfoque alternativo, capaz de frenar, aunque sea por un instante, las embestidas implacables de lo banal, que ya lo mencionaron con anterioridad.
Descubrí también que en muchos de sus versos existen instantes que viven a través de las acciones, versos de gran actividad habitando los poemas. Encontré que este es un libro de asombros que verticalmente surgen al elevarse o caerse en el lecho de la acción y la palabra. Versos que van del silencio al ruido y del ruido al silencio. Al lado de este razonamiento, no es posible olvidar las palabras de Gastón Bachelard en su ensayo Instante Poético e Instante Metafísico, en donde nos dice brevemente, se los expongo para no decir tantas cosas que Bachelard nos ha enseñado sobre la imagen y sobre muchos de los principios que tiene la poesía, que es una metafísica instantánea, lo dice Bachelard. Un breve poema debe dar una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y unos objetos, todo al mismo tiempo. La poesía se niega a preámbulos, a los principios, a los métodos y a las pruebas. Se niega a la duda y cuando mucho la poesía necesita de un preludio de silencio. El instante poético entonces es necesariamente complejo, conmueve, prueba, invita, consuela, es sorprendente y familiar. De regreso a Instante Abisal, entre las acciones se le da una importancia especial al sonido, pero no como música. Yo no lo percibí como música porque quise enfocar de diferente manera, porque me imaginé que Horacio iba a abordar la música porque él es músico, me consta. Y bueno, y yo siempre he pensado también que la poesía siempre es algo que emana o está de mano con la música. Entre las acciones se le da una importancia especial al sonido, al acto de escuchar, algo así como versos sonoros. Como en el poema Caída, donde el poeta sigue los pasos de una espiral y se sumerge con la voz que canta. O como en el poema Duelo, en el que se revela y escucha las heridas, escuchar las heridas. O con su voz de la resistencia, en compañía del misterio, se sublima con sus aullidos. Y entre los varios versos y el uso continuo de la figura literaria de sinestesia, en un sinnúmero de páginas de este libro nos encontramos con algunos versos abismales que aluden al sonido que nos hace viajar verticalmente a través de sus imágenes, como lo siguiente. Todos estos siguientes versos que voy a leer son del libro de Fernando. La niebla enmudece, murmura la aurora. El llanto del faro se escucha en el precipicio en un gemir de letras. Con furor escucho ese sonido y se abre la ventana de los mundos. El breve resquicio de un ego me invita a buscar tu cadencia. Todos estos versos sonoros y palabras acciones en donde está parte del secreto y asombro de Instante Abisal de Fernando Díaz. O los siguientes en donde se intercambia el ruido banal por figuras literarias llenas de sonidos poéticos. El tiempo me persigue con manecillas que desangran el pulso de mis actos. Escapo y entono lo turbio. Canto a los hechizos de mi pasado y el callado sonido de las nubes. Canto al anacrónico silencio. Canto a las gotas que salpican antes de sumergirse. O también encontramos versos como los siguientes. El bramido de las heridas en un desierto agonizante. Escucho en tus palabras fétidos aromas. La resonancia sobre las grietas se esparce en los espectros. La vasija se desnuda en silencio. Grita por su libertad sin cadenas de barro. O en su poema Presagios. Cuando la voz de Calíope llegue, estaré ahí con mi espíritu. Cuando dialoguen las espumas, estaré ahí con mi luz. Cuando el ámbito se despeñe hacia el sonido de sus grietas, estaré ahí con mi cuerpo. Así, Instante Abisal de Fernando Díaz Cid, en su lectura se transforma en una partitura donde las palabras que incluyen sonido, desde el silencio, los ecos, los murmullos hasta el aullido,
se vuelven notas y la melodía y armonía de los versos transitan verticalmente ofreciendo imágenes de un todo que sorprende, asombra y nos brinda un mundo de resonancias infinitas o instantes abisales. Fernando, felicidades y gracias por este texto repleto de misterios reveladores. Gracias. Gracias. De verdad, a veces es increíble cómo un texto, a pesar de que yo soy el autor, bueno, no a pesar, pero de que yo soy el autor, me sigue sorprendiendo, ¿no? Estas reflexiones que hace Andrea, la verdad yo no me había dado cuenta de esta importancia que tiene el escuchar y la importancia del acto sonoro en el libro, ¿no? Gracias. Es un gran asombro para mí en este momento. Y bueno, dentro de todo este ruido, de esta vorágine que hemos platicado, que decía Jesús, también decía Horacio, y bueno, ahora Andrea, ¿no? En este ruido, les quiero leer un poema que busca estos momentos donde no haya ruido, estos momentos donde el bosque, ¿no?, tan tupido en el que estamos, en esta ciudad, en todas las ciudades del mundo, con todas las noticias, este bosque tan tupido, necesitamos un momento de claridad. El poema se titula Un claro del bosque. Soltaré a mi sombra para que deambule en los rincones del camino, enfrente a los arcanos en el musgo. Con su mirada esquiva, me impactaré cuando las hojas vibren en la floresta del invierno. Elevaré mi espíritu con el azar de los encuentros, en un claro del bosque, donde la luz se curva y se dispersa. Tocaré las brasas del asombro con su piel. Entre cedros, estiraré sus pliegues para que la razón y el sentimiento fluyan con el rizoma irregular. Y al distenderse, nos encontremos en el sigilo de la búsqueda entre sus miedos y los míos. Bueno, ya para terminar y dar paso a un diálogo entre nosotros, les quiero leer un poema muy especial. Este poema se titula El hallazgo. Es un poema que se lo dedico aquí a mis padres, que están aquí presentes. Frente a un pálido atardecer de líneas cautas, los percibo a lo lejos. Caminan en un ocaso de arenas, compenetrados con las arrugas de sus manos. Andan despacio y dictan un nuevo tiempo al universo, entre la arcilla irregular de sus vivencias. Y en ese instante me deslumbra un gran hallazgo. Lo voy a repetir. Y en ese instante me deslumbra un gran hallazgo. La fuerza de su amor ilumina quimeras, anula el arrebato del embrollo, nos guía en los pasajes de la bruma y desamarra el hielo de los lagos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación queremos abrir un diálogo entre ustedes y también aquí los ponentes, no sé si quieran comentar algo, si les pareció bien, si les aburrió mucho, si les gustó alguna reflexión, o si tienen alguna duda, con mucho gusto se las ampliamos. Yo primero felicitarte, porque no sé si soy así, felicitarte porque me emociona mucho oírte y preguntarte, algunos estudiantes a ver si puedo hacer la pregunta. Escogen la novela, escogen la crónica. ¿Por qué eres poeta? ¿Por qué escogiste la poesía? ¿O por qué escogió a ti la poesía? ¿Por qué eres poeta? Pues mira, yo empecé en una búsqueda creativa desde hace muchos años. Siempre tuve presente el discurso. Durante muchos años me dediqué a la pintura y en ella estuve buscando pues, la manera de expresarme y de saberme dónde estoy en el mundo. Y fui encontrando que en la pintura siempre había un discurso narrativo, poético, que en ese momento yo no sabía que era poético atrás, siempre.
todos mis cuadros tenían una explicación narrativa y un discurso atrás. Entonces me di cuenta que tenía que hacer un cambio. Fue una encrucijada en el que decidí meterme por el mundo de las letras. Inicié por el cuento, pero la verdad no me satisfizo completamente. Y así nos encontramos, ¿no? Yo no sé si me encontró la poesía o yo me encontré con ella. Siempre había estado ahí, siempre había tenido poetas que leía yo cercanos, pero los veía yo muy grandes, ¿no? Muy lejanos, ¿no? Jamás me hubiera pensado yo en animarme a escribir poesía. Y pues tuve la gran suerte de meterme en un taller, que como se lo recomiendo para quitar este tipo de inquietudes, un taller por Andrea, que me hizo amar la poesía con pasión y vincularme inmediatamente con pues, lo que te podría decir. No, es que sí, realmente es algo se dijo aquí, no sé si Jesús lo dijo o tú, porque Horacio creo que se centró más en la música de la poesía, pero que hay cosas definitivas de lo poético que nos cambian de camino, y ese fue un cambio de camino muy... Yo hice lo mismo, yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en psicología. Y archivé todos mis libros de psicología y los metí en un librero y empecé con la poesía. Y ahora ya no puedo salir de ahí. Son como cambios de camino que la misma realidad te va poniendo enfrente, ¿no? Bueno, pero ya me metí. No, está bien, perfecto. ¿Quieren comentar algo de eso? Hola, Fernando. Hola. Yo te quiero dar las gracias por ser un hijo excelente que nos llenas de satisfacción. Muchas gracias. No, gracias. Ya ves que me gustan los cuchillitos, ¿no? Exacto. Este libro que llamas Instante Abisal, que es el término abisal es de super profundidad, creo que es más bien distante abisal. Te voy a decir, porque siempre estás como confrontando las cosas, pero estás confrontando desde adentro de ser las cosas. Entonces te quieres poner como distante, pero en realidad no lo es. Ni estamos en contra de la ciudad, somos ciudad. La música está en todas partes, no están solamente en los versos que van terminando. Es lo mismo que dice Andrea. Y Andrea, tú no dejaste la psicología ni la sociología, la metiste en el tintero. Y eso es lo que han estado sucediendo ustedes todo el tiempo. La ciudad es nosotros mismos. Yo no veo confrontamiento, más bien veo un profundo abrazo, con muchas veces mucho dolor, pero que la manera en que mitigas y que vas descosiendo la sensación y encontrando, no digo que palabras exactas, sino construcción de ruinas en la sensación, no te hace más que precisamente un instante avisar, pero tuyo. No creo que deba ser después, de veras, lo que produce. O sea, lo que están intentando hacer es exactamente lo contrario del resultado. Y ahí muere mi ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Hola Fer, pues para felicitarte también, todo mi cariño y admiración. Y creo que lo bonito de la poesía es eso, ¿no? Justo como el Señor, que cada uno le da la interpretación que traes adentro de acuerdo a tu bagaje cultural, a tu contexto, incluso a tu historia o incluso también a lo que tu corazón y tu pensamiento en ese momento, en lo que están inmersos, ¿no? Entonces creo que eso es lo maravilloso de la poesía, que cada quien lo interpreta, pues, como nos diga, ¿no? Nuestro sentir. Y pues además de felicitarte también, pues quería preguntarte, ¿cuál es tu proceso creativo? Pues me da mucha curiosidad, porque pues sé que pues los diferentes artistas, incluso, ¿cuál es ese cambio que tuviste en cuanto a tu proceso creativo cuando pintabas y ahora que escribes, ¿no? ¿Cuál fue esa diferencia? Se me hace muy interesante.
Pues mira, no creo que haya sido una diferencia muy tajante, fue parte de un proceso, como que comencé a trazar en lugar de con líneas, con palabras. Un proceso muy natural. Y en cuanto a un proceso creativo, creo que he abrazado la idea de no tener uno determinado. Creo que la misma sociedad en la que vivimos me ha hecho, bueno, en la que vivimos y vivo, me ha hecho sortear los cuchillos, tenía que contestar, y de alguna manera irme adaptando y no tener un método exacto, sino ir fluyendo, ir sobre todo abriendo mis sentimientos y reflexiones. Creo que lo que ha hecho la poesía conmigo es eso, hacerme mucho más sensible de lo que antes y abrirme más a todo, estar siempre con todos los sentidos al 100% para poder captar todo y en algún momento del día o de la semana o cuando se pueda, vertirlo en palabras. Y son versos que van surgiendo, ¿no? Con algunos compañeros poetas he platicado que a veces siento que alguien me los dice, ¿no? Que no son míos, siento que alguien me está secreteando y me va dictando la poesía. Si tengo a lo mejor algún tema que quiero desarrollar y empiezo a escribirlo y termina siendo otro con otros versos. Digo, no sé si les pasa a los otros escritores, pero creo que también. Entonces, creo que no tengo un método así determinado. Con la pintura sí era yo más metódico. En la pintura sí necesitaba yo sobre todo un espacio. Me necesitaba yo encerrar en mi burbuja para aislarme, olvidarme de todo y comenzar a pintar. Y con la poesía es algo que tengo que abrir, tengo que romper esa burbuja y ir además abriendo todas las burbujas que veo en todo el mundo para ir sustrayendo de esas burbujas lo que considero más importante y que me hacen comprender para qué estamos aquí, para qué estoy y quiénes son. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no es así, en nombre de Valparaíso Ediciones y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Fernando Díaz, a Horacio Barajas, a Jesús Hernández y a Andrea Montiel por esta presentación de Instante Abisal. También aquí al público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí y a todos los que nos están viendo. Gracias.